Bien, buen día. Hoy quería compartir con ustedes una reflexión, invitarlos a reflexionar en el silencio y en la soledad acerca de una teoría que se está imponiendo nuevamente de moda, no es nueva, del liberalismo o del Partido Libertario acerca de la relación entre la religión monoteísta o las religiones monoteístas y el poder político, el poder totalitario, político, la falta de libertad, el estatismo, el socialismo, ¿no? O la socialdemocracia, como quieran llamarlo, ¿no? Sí, esta intromisión del Estado en la vida de las personas, la falta de libertad política que tenemos hoy en la Argentina. En la Argentina no hay libertad política. Hay libertad individual, pero no política. Bien, ¿cuál es esta relación? Dicen los libertarios, algunos libertarios. Dicen que, para resumirlo, el hombre, dentro de una cultura, ubicado en una cultura monoteísta, nace y crece bajo la autoridad divina. Y la autoridad divina es una autoridad indiscutible, infalible, omnipotente, perfecta, ¿no? Y entonces, de alguna manera, traslada esta relación de criatura a creador, ¿no? A la relación política, a la política. Y entonces, como en esta relación el hombre obedece la autoridad divina, en política, entonces, tiende a reconstruir la misma estructura en la política que él vivió en la religión. Esto en resumen, ¿no? De modo que culpan a las religiones monoteístas, estos libertarios, del estatismo, del socialismo, del autoritarismo que vive hoy el mundo. El mundo, a pesar de que se declare democrático, hoy vive bajo una férrea autoridad de algunos pocos, ¿no? Que deciden el destino de las naciones, en la Argentina y en todo el mundo. Bien, a esto hay que responder que es un disparate, que no es así. No es que no haya ninguna relación, por supuesto que hay una relación entre religión y política. Siempre la hubo y siempre la habrá, porque la política, como explican aquellos que estudian la política, necesita un fundamento, y ese fundamento generalmente es la religión. Ha sido la religión o religiones tradicionales, ¿no? O religiones secularizadas, como llaman hoy a las ideologías, ¿no? Bien, sin embargo, en la política, y me voy a limitar a la experiencia cristiana en la política, ¿no? Siempre la existencia de Dios ha sido, por el contrario, una defensa del totalitarismo. La monarquía absoluta en Europa nace simultáneamente a la decadencia del cristianismo como formador de la cultura. El poder absoluto del rey se impone en contra de la autoridad de la Iglesia. En la cristiandad, siempre un juego dialéctico y conflictivo entre poder y autoridad. Estas dos palabras significan cosas distintas, ¿no? O sea, bueno, el poder le pertenece al rey, la autoridad a la Iglesia. En la monarquía absoluta y después en la Revolución Francesa, la autoridad de la Iglesia queda absolutamente relegada al costado y el poder asume lo que antes pertenecía a la Iglesia, es decir, la autoridad. Pero la autoridad era un límite al poder. Lejos de reforzar el poder, era un contrapeso. Después los contrapesos en el sistema republicano, como ustedes sabrán, están digamos, formados gracias a la división de poderes, ¿no? El poder judicial asume la autoridad
Por eso dicen quienes estudian esto que el poder judicial más que poder es autoridad. Y de hecho, los jueces son elegidos por un método totalmente distinto al que usamos para elegir a los legisladores o al poder ejecutivo. Elegimos personas probas, teóricamente, ¿no? Probas de un perfil moral sólido, con conocimiento y experiencia. Un diputado puede ser cualquier hijo de vecino que sea familiar o amigo del presidente o del gobernador, ¿no? De hecho, hoy en la Argentina hay una monarquía, la monarquía de los Kirchner. De hecho, Máximo, su mérito, su gran mérito, ¿cuál es? ¿Qué es lo que lo llevó a ocupar un lugar tan importante en el gobierno del país? ¿Cuál es su mérito, su experiencia, su currículum? ¿Cuál es? Ser hijo de sus padres, nada más. Eso es pura monarquía, y la peor de las monarquías. Pero bueno, en el Poder Judicial, en cambio, no sucede esto. En el Poder Judicial todavía hay un proceso de selección, lo cual hace referencia a la existencia en el poder de algo que se llama autoridad, que en la cristiandad la depositaria de esa autoridad era la iglesia, hoy es el pueblo, no sé, bien. Pero de todas formas, si ustedes piensan, en la tradición cristiana, la existencia de una dimensión religiosa, independientemente de la política, hacía de la política no el ámbito absoluto de la existencia, sino un ámbito, una realidad distinta, pero interdependiente de otras realidades que podía ser la iglesia, o los sindicatos, o los señores feudales, o el poder económico, los empresarios, en fin, etcétera, 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 ¿no? O sea, el poder político era limitado. Es el debilitamiento del monoteísmo lo que hace posible el totalitarismo. Y de hecho, basta con ir a la historia del siglo XX para asegurarnos que sin lugar a duda lo que hace posible el totalitarismo, ya sea socialista en la Unión Soviética y en China fundamentalmente, ya sea nacional socialista en Alemania, es la supresión de toda religión. No por casualidad, apenas triunfa el partido bolchevique en el golpe de Estado del octubre del 17, se entabla una persecución absoluta, sangrienta, contra toda forma de religiosidad, porque la religiosidad libera al hombre, no lo aprisiona, sino que lo libera, le da alas, abre un horizonte distinto, de modo que en ese horizonte el hombre puede tener una mirada crítica hacia la política, en cuanto que la política no responde a los valores que él confiesa en la religión. Por eso esta teoría de estos libertarios no tiene fundamento histórico, no tiene fundamento filosófico, pero es muy conveniente para esta clase de ideología que hoy está también de moda. Es como un péndulo, ¿no? Ustedes saben que las ideologías son como un péndulo, pasamos del socialismo a los libertarios, ¿no? Y estas formas radicales de pensamiento, ninguna de ellas responde a la verdad de las cosas. Que tengan un buen día.